Muy bien, buenos días. El día de hoy nos toca hablar de angiología de columna vertebral y médula espinal. Este, Son los mismos datos de la cuenta de YouTube. Mi nombre es el doctor Edgar Fernández Sánchez, soy residente de segundo grado, Hospital Durango de 450. El día de hoy vamos a hablar de la irrigación de la columna vertebral y la médula espinal. Vamos a ver un poco de embriología, vamos a ver la columna, cómo se encuentra irrigado su cuerpo vertebral, sus arcos neurales, la médula espinal, cómo se da su irrigación tanto arterial como drenaje venoso y unas pequeñas conclusiones que nos debemos llevar a nuestra casa el día de hoy. Muy bien, como introducción, vamos a ver que la columna vertebral y su médula espinal tenemos que acordarnos que se deriva de un segmento metamérico. ¿Qué quiere decir esto? Un segmento metamérico es una estructura básica de la cual se forma la columna y médula espinal, dentro de la cual tenemos los tres derivados de, del desarrollo, tanto ectodermo, mesodermo, endodermo, en los cuales, a medida como va creciendo nuestra columna vertebral, vamos a ir viendo diferentes áreas. Vamos aquí, déjame mover un poco el chat. Muy bien. Vamos a ver que, como vemos nosotros en los libros, normalmente, vemos cómo nos lo presenta la columna vertebral con una serie longitudinal de vasos sanguíneos, de los cuales se van comunicando. Pero realmente, como encontramos la médula espinal en el paciente, cadáver, son diversos vasos sanguíneos irregulares, que no siempre es un solo vaso sanguíneo, sino a veces hay una duplicación del mismo, que no siempre vamos a encontrar las arterias nutricias o las arterias que van a contribuir a su circulación, sino que también es muy irregular a intervalos específicos, dentro de las cuales vamos a ver que hay ciertas arterias que ayudan más, ciertas arterias que ayudan menos, y una circulación totalmente diferente de la situación anterior de la situación posterior. Vamos a tener arterias principales que nos van a apoyar en la irrigación, como vamos a ver más adelante. Tenemos las arterias, tenemos arterias, por ejemplo, la aorta, que va a ser la mayor contribuyente del sistema arterial, dentro de los cuales encontramos las intercostales, las lumbares, o por ejemplo la región cervical, que encontramos las arterias vertebrales, la cervical profunda, la cervical transversa, la cervical lateral. Y vamos a ver que casi siempre podemos estudiar todo esto con una circulación típica de un segmento metamérico, dentro de la cual las arterias segmentarias van a dar dos ramas que vamos a estudiarlas más adelante, que son las ramas mediales y dorsales. Dentro de las dorsales vamos a ver que nos ayuda a contribuir a la irrigación de la musculatura paraespinal, como son los erectores de la columna, como son la circulación anterior a la columna vertebral, como vamos a ver también diversas anastomosis. Más adelante vamos a ver. Vamos a ver que vamos a dividir este estudio en dos partes, un estudio de la columna, un estudio de la médula espinal. Aquí vemos un preparado anatómico en el cual observamos a la médula espinal expuesta en una situación anterior, donde está abierta la dura madre, exponiendo los surcos que habíamos visto previamente, como es el surco longitudinal anterior, dentro de la cual va recorriéndose por la arteria espinal anterior. Como vemos aquí en la imagen, no es algo constante la irrigación como tal del vaso sanguíneo, que esperaremos encontrar una arteria longitudinal continua, sino intervalos discontinuos, y dentro de ellas vamos a ver que hay arterias que van a contribuir a su circulación, irrigándola. Vamos a ver que hay intervalos, encontramos arterias segmentarias de buen calibre, y después o anterior a ellas encontramos arterias segmentarias que a veces son casi nulas o a veces son bien preparadas. Aquí vemos las raíces nerviosas de la médula espinal, aquí vemos las meninges, cómo está abierta aquí la dura madre, exponiendo los ligamentos dentados, las raíces nerviosas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la embriología de la médula espinal.
Durante su formación, recordamos que la médula espinal forma parte del tubo neural. El tubo neural se va a irrigar por difusión simple en un principio hasta que encontramos un diámetro de 200 micrómetros. Ya a partir de 200 micrómetros, una difusión simple es insuficiente. Por lo tanto, las arterias primitivas, las arterias aórticas dorsales y ventrales, van a empezar a lanzar ramas segmentarias, que vamos a llamarlas, que son metaméricas, dentro de las cuales, a partir de su desarrollo, se va estableciendo unas arterias longitudinales. Se va estableciendo arterias segmentarias, anastomosis entre ellas, las arterias longitudinales, y a medida que va avanzando el desarrollo de la médula, va a haber una regresión de las arterias segmentarias. Esta regresión va a ir formando los primordios de los orígenes de las arterias vertebrales, de las arterias cervicales profundas, del sistema prevertebral, donde vamos a ir encontrando que poco a poco se va formando la circulación ya de la médula espinal del adulto. Aquí vemos un esquema de la embriología, cómo se va formando las arterias segmentarias, que son las metaméricas de los segmentos de la médula espinal. A medida se van formando unas anastomosis longitudinales. Estas anastomosis longitudinales son para comunicar o para formar comunicación entre las arterias segmentarias. A medida que se va desarrollando esta circulación, pues vamos a ver que hay regresión de ciertas longitudinales, hay regresión de ciertas segmentarias, y vamos observando que se van formando las arterias primorios de las arterias paravertebrales, como es en este caso una arteria típica como la arteria vertebral. Y ya en el adulto, pues a partir de la regresión de las arterias segmentarias, va a haber segmentarias que son mucho de mayor calibre y otras segmentarias rudimentarias. Esas arterias que van a contribuir a la irrigación de la médula vamos a encontrar con el nombre de las arterias radiculomedulares, mientras que aquellas segmentarias que solamente se quedaron como primordios, solamente van a apoyarnos en la irrigación de las raíces nerviosas y vamos a conocerlas como arterias radiculares. Así vemos que se va formando un vaso sanguíneo principales en la médula. En el surco longitudinal anterior encontramos la arteria espinal anterior y en una situación dorsal encontramos dos troncos, que son los troncos posteriores de la médula espinal en los surcos dorsolaterales. Aquí vemos una fotografía de la unión bulbomedular. Aquí vemos un preparado anatómico en el cual se retiraron los cuerpos vertebrales de las cervicales. También se retiró la porción anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Aquí vemos cómo va subiendo dentro de las apófisis transversas esta arteria, que la conocemos como arteria vertebral. Aquí forma su loop, su asa de la arteria vertebral para dirigirse hacia el cráneo, penetrando la membrana atlanto-occipital. Aquí vemos cómo penetra la membrana atlanto-occipital para unirse a ambas y formar la basilar. Aquí vemos un pequeño zoom de esta imagen, donde vemos que estas arterias vertebrales forman unos pequeños anastomosis en la situación anterior de la médula, que baja a través del surco longitudinal anterior como arteria espinal anterior. Aquí esta imagen la puse para que veamos cómo no es una arteria así recta, bonita, como se describe en los libros, en las situaciones de los esquemas, sino más bien una situación tortuosa, una situación que no es un único vaso en varios segmentos, sino que se puede ver dos mismos vasos, pero la conocemos como arteria espinal anterior. Y aquí vemos cómo las arterias segmentarias, vemos unas que tienen muy buen calibre, como en este caso, mientras que otras arterias segmentarias son rudimentarias, que casi solamente forman un cachito de la circulación de las raíces nerviosas. Muy bien, ahora hablando sobre la circulación de la columna vertebral, vamos a dividir su estudio en segmentos. Vamos a ver primero su segmento metamérico, cómo es una circulación típica de la columna vertebral. Vamos a ver una circulación ya de regiones específicas, como por ejemplo la región cervical, la región torácica o la región lumbosacra. Muy bien.
Aquí vemos un preparado anatómico del axis, en donde vemos la unión del cráneo con la columna. Vamos a dividir las regiones. Tenemos una región cervical, una región torácica superior, una región toracolumbar y una región lumbosacra. Dependiendo de la región, vamos a encontrar principales arterias correspondientes a la irrigación de la columna y médula. Por ejemplo, en la región más rostral o superior de la columna, vamos a ver que está derivado esta circulación de las arterias vertebrales y de las arterias cervicales profundas. Estas derivadas de la circulación de la subclave. Aquí vemos cómo está este preparado anatómico. Inyectaron los vasos sanguíneos con medio de contraste de tipo ovario, que lo llaman micropaco. Vemos aquí cómo va subiendo, ascendiendo las arterias vertebrales a través de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y al ladito de ella vemos un pequeño vaso que sube junto con él. Esa es la arteria cervical profunda, rama del tronco costocervical. Aquí más abajo vemos cómo la arteria subclavia origina una gran arteria que vamos a contar el nombre arteria intercostal superior o suprema, de la cual va a irrigar los primeros 2 a 3 segmentos intercostales. Acá abajo vemos cómo son ramas directas de la aorta descendente y que son las arterias intercostales a partir de la tercera cuarta intercostal y las arterias lumbares. Acordándonos que las arterias lumbares encontramos 4 y la última arteria lumbar, que sería la quinta, no se desarrolla de la aorta, sino más bien se continúa como una arteria sacra media. Y aquí la arteria sacra media, junto con la arteria hipogástrica o ilíaca interna, van a formar la irrigación del segmento lumbosacro a través de la arteria sacra media, las sacras laterales y un cuerpo coccígeo que vamos a ver más adelante. Es una vista anterior, una vista posterior. Aquí vemos cómo están los segmentos de la irrigación de la columna vertebral, como aquí vemos la arteria vertebral, la arteria cervical profunda en una situación más lateral, como aquí lanza sus troncos, como es el tronco costocervical y el tronco tirocervical, que nos ayudan en la unión cérvico-torácica, cómo van lanzando sus arterias segmentarias, y aquí en la región lumbosacra, cómo nos ayuda la arteria sacra media y la arteria ilíaca interna. Aquí este esquema lo coloqué para explicar un poquito cómo es la circulación típica de un segmento metamérico. Vamos a agarrarnos de la situación torácica, donde lanza sus arterias intercostales. Estas arterias intercostales posteriores, vamos a llamarlas segmentarias, tienen 2 ramas, una rama lateral y una rama dorsomedial. Esta rama dorsomedial van a ser 2 ramas, una rama propiamente medial o central y una rama posterior o dorsal. Aquí, como vemos cuando va saliendo la arteria segmentaria, también contribuye con una red anastomósica. Esto vamos a ver que hay diversas redes anastomósicas arteriales en la columna y médula espinal. Por ejemplo, encontramos una red anastomósica central anterior, que es esta que vemos aquí, en 4 ramitas, unas ramas longitudinales que acordamos de la embriología. Encontramos llamando un mensaje del neuropato. Bueno, tenemos una circulación anterior, una anastomosis anterior. Aquí vemos una circulación anastomósica prevertebral o paravertebral y una circulación acá hacia posterior, retrolaminar. Entonces, en una situación extraxial tenemos una variedad de anastomosis buenas que van a conectar los segmentos metaméricos. Ahora, viendo una situación, cómo va a irrigar tanto la circulación anterior como posterior al cuerpo vertebral. Más adelante lo veremos más a detalle. Y aquí, como vemos que lanza esta rama medial. Esta rama medial va a llamarse la arteria radículo medular. Va a irrigar tanto la circulación, bueno, va a irrigar tanto el espacio epidural como espacios intrarraquídeos o intradurales. Aquí en una situación extradural vemos cómo forma una red anastomósica por detrás del cuerpo.
Esta red anastomósica la encontramos con el nombre de circulación retrocorpórea o circulación anastomósica retrocorpórea. Como vemos, forma un aspecto de rombo en el cual se va a encontrar una situación dorsal al cuerpo vertebral. Ahora bien, vemos como ciertas ramas de esta arteria radiculomedular se van hacia posterior, van a formar una red anastomósica, que vamos acá arriba continuada, anterior a la lámina, que va a ser la red anastomósica anterolaminar o prelaminar. Entonces, recordando las anastomosis arteriales, tenemos unas anastomósicas extraxiales, como es la anterior, paravertebral y retrolaminar. Y unas situaciones dentro del conducto espinal, como es la anastomosis retrocorpórea y la prelaminar. Ahora bien, aquí vemos cómo van los vasos sanguíneos hacia la médula espinal y ciertas arterias segmentarias radicomedulares son las que van a contribuir a irrigar la arteria espinal anterior. Dentro de estas arterias segmentarias puede haber anastomosis, recordando que las arterias dentro de la médula espinal se encuentran por debajo de la capa subpial. Ahí encontraríamos las arterias por irrigación arterial de la médula espinal. Ahora bien, viendo un corte axial de un preparado de una radiografía llenado de los vasos sanguíneos con bario, vemos como aquí encontramos las dos ramas que hemos mencionado previamente, una rama lateral o intercostal y una rama dorso-medial. Esta rama dorso-medial se divide en sus ramas, que encontraríamos como rama central posterior, que irriga la circulación retrocorpórea. Tenemos una rama anterior central, una rama posterior laminar. Vamos a dirigirnos más hacia adentro, ¿no? Aquí en este esquema observamos cómo estas arterias intercostales van lanzando su anastomosis longitudinales de la circulación extraxial anterior, cómo van lanzando vasos nutricios hacia el cuerpo vertebral. Aquí cuando entra su situación medial, cómo se divide una circulación posterior y anterior, formando las anastomosis, volviendo a repetir, retrocorpórea hacia anterior de la médula espinal y prelaminar o anterolaminar en una situación posterior a la médula espinal. Y cómo estas van contribuyendo a la circulación de la médula espinal. Y vamos a encontrar que aquí dentro de la médula espinal encontramos tres troncos principales. Un tronco anterior, que sería la arteria espinal anterior, y dos troncos posteriores sobre los surcos dorsolaterales de la médula espinal. Y vamos a ver que la circulación anterior arterial es mucho más abundante que la circulación posterior. Ahorita vamos a ver en más detalle esto. Aquí ahora vamos a hablar un poquito de la circulación de los cuerpos vertebrales. Aquí en los cuerpos vertebrales vamos a encontrar la porción esponjosa del cuerpo bastante irrigada. Vamos a encontrar que hay una densa red de vasos sanguíneos que tenemos tanto su porción arterial como venosa. En la porción arterial vemos aquí un preparado que se llama preparado de Spasteholz, que es un preparado transluminiscente en el cual se preparan los tejidos para poder ver a través de ellos, mediante luz, los vasos sanguíneos, en el cual en este preparado se inyectó látex en las arterias para ver sus arterias. Aquí es una vértebra lumbar típica, en la cual vemos cómo viene esta arteria lumbar, en su porción dorsal, cómo lanza su rama que va dentro de la médula, que vamos a llamar la radiculomedular, y sus ramas laminares, ¿no? Cómo forma sus anastomosis, su anastomosis retrolaminar, que es densa, que se va a encargar de irrigar toda la musculatura erectora de la columna, así como también la porción de las apoyas espinosas. Vamos a ver también una circulación alrededor de la médula espinal, por detrás de ella, delante de las láminas, la anastomosis prelaminar, que es delante de la médula espinal, por detrás del cuerpo vertebral, la anastomosis retrocorpórea que hemos mencionado, alrededor de los agujeros intervertebrales, que sería la anastomosis paravertebral o prevertebral, y una anastomosis anterior corpórea, que sería esta que vemos aquí. Aquí vemos un corte sagital, como la circulación retrocorpórea lanza vasos nutricios para el cuerpo vertebral, que vamos a verlo mejor en este esquema. En este esquema tenemos 4 cortes en medio del tipo de esquema, en el cual vemos este superior izquierdo, será un corte
nivel de las apófisis anulares, o sea, de los bordes superiores e inferiores del cuerpo vertebral, donde encontramos una circulación periférica. Estos vasos sanguíneos que vemos que lo lanza a través de las arterias, tanto de las trombosis anteriores como paravertebrales, encontramos una circulación periférica que principalmente se da, como hemos dicho, en las apófisis anulares, o sea, en los bordes superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. Ahora bien, en un corte al puro centro de los cuerpos vertebrales vemos estas arterias que se llaman arterias nutricias. Estas arterias nutricias derivan de la circulación de la anastomosis arterial retrocorpóreo, que vemos que son los principales ramos de aquí del centrum del cuerpo vertebral. Aquí vemos un corte sagital, en donde observamos tanto las arterias de las apófisis anulares, que lo vamos a conocer como arterias metafisiarias, una red anastomótica metafisiarias, que son de aquí de las apófisis anulares, cerca de los bordes superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. Ahora bien, vemos aquí cómo este esquema nos menciona la arteria nutricia, proveniente de la circulación retrocorpórea, cómo lanza sus ramas tanto ascendentes como descendentes, que vemos aquí en este preparado anatómico, que se llama de Spatterholz, que recordamos que es transluminiscente, que está llenado por material radiopaco, el cual lo vamos a ver en una radiografía, cómo está irrigado principalmente la periferia del cuerpo vertebral. Ahora bien, un corte coronal a través del cuerpo vertebral, en donde vemos cómo estas arterias nutricias tienen sus ramos ascendentes y descendentes. Y en la periferia de la circulación lateral espinal, vemos cómo se observan esas arterias con siglas EA, que vemos aquí en esta fotografía. En esta fotografía vemos estas arterias, son llamadas ecuatoriales. Como vemos, de aquí del centro tenemos las arterias ascendentes y descendentes de la arteria nutricia, como está bien irrigado en los platillos superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Ahora bien, acercándonos a las apófisis anulares, cerca de los discos intervertebrales, vemos cómo disminuye abruptamente la circulación, dado que los discos intervertebrales son carentes de vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre un disco intervertebral? Un disco vertebral no es inerte, ocupa pues su propia nutrición. Se nutre a través de difusión simple, a través de difusión de aquí de las apófisis anulares, a través de los platillos superiores e inferiores, donde se insertan tanto el anillo fibroso de los discos intervertebrales. Aquí vemos cómo la circulación de las metafisiarias terminan como unos pequeños dientes de unos pequeños pulpitos, le llaman así, de las arterias metafisiarias. A través de aquí, de esta circulación subcondral, se origina una difusión pasiva de esta circulación. Ahora bien, ¿cómo es esta circulación? Como vemos, el contenido del disco intervertebral es importante, dado que es la matriz de proteoglucanos, como será un paradosulfato, tiene una carga principalmente negativa. Entonces, moléculas que son de carga neutra o carga positiva tienen mayor facilidad de difundir hacia el disco intervertebral que hacia que en comparación de unas moléculas de carga negativa. Ahora bien, de hecho, también se habla de que la difusión facilitada o difusión simple que diga, está también en medida de la compresión de los discos intervertebrales. Como vemos, los discos intervertebrales en una columna vertebral sana, a medida cuando se despierta el individuo, la columna tiene 1 centímetro más de longitud en comparación a la columna de un individuo al final del día, dado la compresión del disco intervertebral y la pérdida de agua sanguínea. Entonces, también tendría que haber las presiones sometidas del disco intervertebral. Ahora, el drenaje venoso de los discos intervertebrales y el drenaje venoso del cuerpo vertebral se da en medida principal a través de los plexos venosos, que ahorita vamos a hablar. Tenemos 2 tipos de plexos venosos, un plexo venoso externo al conducto espinal y un plexo venoso interno al conducto espinal. El plexo venoso externo es externo, como su nombre lo dice, del conducto espinal, y el interno, pues dentro del conducto espinal. Ahora,
aquí es un esquema de un corte de un cuerpo vertebral sagital, en donde vemos que aquí tenemos un pequeño red venosa subcondral postcapilar del disco intervertebral que drena aquí las apófisis anulares a través de otro plexo, un plexo subcondral horizontal. Este mismo plexo venoso subcondral horizontal drena aquí al centro del cuerpo vertebral, a la principal vena, perdón, del cuerpo vertebral, que la vamos a llamar como vena basivertebral. Estas venas comunicantes, las llamamos verticales, y sale a través de la circulación posterior, principalmente a través de estos agujeros, a los plexos venosos internos, en este caso el plexo venoso interno anterior del conducto espinal. Si nosotros podemos analizar el hueso, o si recordamos, los huesos tienen dos orificios, un orificio en el puro centro de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Estos agujeros son correspondientes a la salida de las venas basivertebrales de los cuerpos vertebrales. Ahora, aquí vemos un preparo anatómico. Como vemos estos pulpitos o estas dilataciones externas, que son como unos laguitos venosos que van a estar drenando de manera pasiva al disco vertebral y a la apófisis anular. Aquí vemos cómo se forman los plexos venosos internos, plexo venoso posterior, anterior a la lámina, plexo venoso anterior interno, que es posterior al cuerpo vertebral. Aquí saldría las venas basivertebrales. Y aquí vemos así como un tipo de seno venoso dentro del cuerpo vertebral. Continuamos. Ahora bien, regresando a la circulación arterial, este es un preparado anatómico, el de la izquierda un espécimen en el cual se inyectó látex en los vasos sanguíneos. Esta es una vista posterior de los cuerpos vertebrales de la región cervical, como está aquí la unión cráneo-cervical. Esta imagen la puse para que observemos la anastomosis retrocorpórea. Como se dan cuenta, aquí la anastomosis retrocorpórea tiene un aspecto que forma un rombo, un diamante, en donde las arterias radiculomedulares tienen una rama ascendente, una rama descendente hacia los cuerpos vertebrales, formando la circulación retrocorpórea. Esta circulación retrocorpórea, vemos aquí una radiografía de un preparado anatómico con vasos sanguíneos rellenos de bario, en el cual vemos otra vez el rombo o el diamante de la circulación retrocorpórea, en el cual se dice lo siguiente: cada cuerpo vertebral está irrigado por 4 arterias. ¿Qué quiere decir? Una arteria ascendente y descendente de las arterias segmentarias supra e infrayacente, que pues van a formar este plexo arterial retrocorpóreo. Y esta otra imagen la puse, esta es una vista posterior de, como si tuviéramos en el conducto espinal, viendo hacia las láminas. Aquí vemos cómo se forma la red anastomósica prelaminar. Aquí vemos cómo forma también sus ramas ascendentes, descendentes, múltiples conexiones, en la cual van estas anastomosis es como se comunican una arteria segmentaria de un lado, izquierda, con su derecha, ¿no? Entonces, son unos plexos arteriales bastante distribuidos anterior y posterior a la médula espinal. Entonces, esta circulación prelaminar, ¿qué nos va a irrigar? Nos va a irrigar tanto las apófisis sigapofisiales o apófisis articulares de la columna vertebral, así como también el ligamento amarillo y la porción anterior de las láminas, ¿no? Ahora, una vista lateral, bueno, es una vista medial de un corte sagital de la médula torácica, de la cual vemos acá hacia acá posterior. Bueno, este es anterior y esto es posterior, ¿no? Aquí la puse para ver la relación de la arteria radiculomedular en relación al nervio. Aquí vemos un esquema, cómo está en una situación, un corte sagital de una vértebra. Lo puse para que veamos la relación de la arteria radiculomedular. Para verla aquí, observemos que aquí se encuentra la arteria radiculomedular, se encuentra en una situación anterior e inferior, aquí en el foramen intervertebral,
a el nervio espinal, ¿no? Aquí vemos cómo está la dura madre recortada para que veamos cómo suben y bajan estas ramas en la circulación epidural, ¿no? Vemos otra imagen, un corte sagital, cómo entran estas arterias lumbares, es una columna vertebral lumbar, cómo forma su red colateral, cómo pasa a través de este agujero intervertebral para formar sus circulaciones posteriores anterolaminares, ¿no? O prelaminares. Tenemos un preparado anatómico de la médula espinal cubierta con su dura madre, que es una médula espinal con los vasos sanguíneos rellenos de látex, en el cual vemos cómo se forma la circulación epidural, una vista anterior, una vista anterolateral. Aquí vemos cómo ingresan las arterias radiculomedulares con sus ramas ascendentes, sus ramas descendentes, formando la circulación retrocorpórea, que sería esta, que está posterior a los cuerpos vertebrales, y cómo lanza sus ramas hacia posterior para formar también la circulación anastomósica prelaminar. Ahora hablando del drenaje venoso, el drenaje venoso habíamos hablado que se dividía en dos partes, una situación externa y una situación interna. Una situación externa, aquí vemos un preparado anatómico en el cual las venas fueron rellenas también de látex, bueno, en este caso es resina de tipo epoxi, donde vemos estos dos sistemas, el sistema ácigos y el sistema hemiácigos, que forman parte de circulación del plexo venoso externo de la columna vertebral. Esta columna vertebral va a recibir su drenaje venoso de los segmentos de la columna a través de la circulación. Este segmento de la circulación izquierda va a drenar a través de la vena hemiácigos y el segmento derecho de la vena ácigos derecha, y cómo estas se van a unir al segmento de la vena cava. Es una vista anterior de la médula torácica, como vemos aquí la relación con la aorta, y acá vemos una situación anterolateral, cómo va aquí las tributarias de las venas ácigos y hemiácigos para el drenaje venoso tanto de la columna vertebral como la parrilla costal y la pared abdominal. Aquí vemos un preparado con resina de epoxi, un preparado anatómico en el cual vemos una vista posterior de los cuerpos vertebrales. Aquí vemos cómo está la dura madre recubriendo el plexo venoso interno. Este plexo venoso interno se encuentra en el espacio epidural. Aparte de venas, arterias, también tenemos grasa. Entre todas ellas, aparte de formar una circulación tanto venosa como arterial, vamos a ver cómo forman unos cojinetes que van a amortiguar los movimientos de la médula espinal. Aquí, al lado izquierdo, vemos cómo está la dura madre recubriendo hacia anterior el plexo venoso interno, que recordamos, divide en dos partes. Una situación anterior, detrás de los cuerpos vertebrales, y una situación posterior, que se encuentra por delante de las láminas. Aquí quitaron la dura madre para observar todo el complejo venoso que forma de los plexos venosos internos de las venas. Y aquí en su profundidad o entremezclado entre ellos, vemos las arterias retrocorpóreas, ¿no? De la red anastomósica con sus ramas ascendentes y descendentes. Estos preparados, un preparado izquierdo con resina de epoxi, para que veamos cómo aquí a nivel de la caudequina, las raíces o las tributarias venosas tienen un mayor calibre en comparación de las cervicales. Aquí vamos a ver que es una forma de anastomosis venosa entre la circulación abdominal y la circulación torácica. Dependiendo cuál región tenga mayor presión, va a ser la dirección del flujo venoso, ya sea si se dirige el flujo venoso de la médula espinal y de la columna hacia el drenaje abdominal o hacia un drenaje torácico. Como vemos, hay muchas más venas que arterias, hay una red compleja anastomósica de venas mucho mayor desarrollada para las venas que las arterias. Aquí a la derecha vemos un preparado de Spaty-Holz, que es un preparado transluminiscente. Aquí vemos una situación lateral de la columna lumbar, en donde vemos cómo se forma todo este drenaje venoso alrededor de los forámenes intervertebrales, ¿sí? Entonces también tenemos esta circulación venosa bastante
comunicada entre ellas. Ahora, viendo por regiones, vamos a irnos a la cervical. Aquí en la región cervical vemos este plexo arterial anterior, esta anastomosis anterior, en la cual vemos que está más desarrollada en la región cervical. ¿Por qué? Por el mismo desarrollo de su musculatura anterior. Como vemos aquí señalado con esta flecha, es el músculo longus, longus colli, el longus del cuello, en el cual va a ocupar todos estos músculos de la región cervical anterior profunda, su irrigación, ¿no? Ahora vemos acá cómo la arteria subclavia nos lanza diversos troncos. Este señalado aquí es el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical nos va a ayudar con la cervical lateral. Encontramos la situación más lateral a la columna vertebral cervical. Aquí mismo de la cervical vemos cómo nace esta arteria que se dirige hacia la apófisis transversa de C6 para subir ascendiendo como arteria vertebral. Vemos aquí la arteria vertebral y sus ramas anteriores cómo van contribuyendo al plexo anterior arterial, ¿no? Más adelante vamos a ver que también hay un tronco importante que se llama el tronco costocervical, en el cual van a lanzarnos arterias importantes aquí en la unión cervicotorácica, como es la arteria cervical profunda, que se encuentra en una situación anterior a las apófisis transversas, y una arteria intercostal suprema que nos va a irrigar la pura unión cervicotorácica. Una visión anterolateral del mismo preparado anatómico, en el cual se inyectaron los vasos sanguíneos con látex, en el cual vemos cómo está esta primera vértebra cervical, el atlas, la segunda vértebra cervical, el axis, cómo viene aquí dentro de ellos la arteria vertebral, cómo asciende y se forma hacia una situación anterior a la médula para formarse la arteria basilar. Y vemos cómo van lanzando sus ramas anteriores de esta arteria vertebral hacia el plexo arterial anterior, ¿no? Ahora, ya hemos visto este preparado, nomás para verlo, esta situación retrocorpórea anastomósica arterial, cómo va formando estos pequeños rombos bastante interesantes. Ahora, en la unión del atlas y el axis, de la parte más compleja de la columna es esta. ¿Por qué? Por su derivado anatómico. Embriológicamente recordamos que el centrum de la primera vértebra, C1, se fusiona con el axis. Entonces, en el derivado anatómico embrionario, la regresión segmentaria de C1, por cómo se despega de su centrum, vamos a ver que tiene circulación diferente, ¿no? La circulación del complejo atlantoxoideo se deriva de dos ramas. La rama meningia accesoria o meningia de la arteria occipital, que vendría siendo esta que se deriva, que se pasa a través de este pequeño canal que se llama el canal del hipogloso, junto con el nervio hipogloso, cómo desciende dirigiéndose hacia el ápex del diente del axis. Y hacia acá abajo vamos a ver cómo la tercera rama de la tercera rama de la arteria vertebral, cómo asciende a través del cuerpo y el diente para formar una circulación entre ellas dos. Entonces, esta anastomosis entre la arteria occipital y la arteria tercera rama de la vertebral van a formar la irrigación del complejo atlantoaxoideo, ¿no? Aquí vemos en esta radiografía cómo asciende aquí la tercera rama de la vertebral, como asciende irrigando el cuerpo vertebral. Pero si nos damos cuenta aquí, el centrum, que ahora es el diente del axis, corresponde a C1, como hay una pequeña área de oportunidad, una área de menor irrigación, que sería aquí el puro cuello del diente. Aquí vemos cómo está la rama meningia del occipital, atravesando el canal occipital, como baja para formar una circulación. Esta circulación se encuentra a escasos 2 milímetros del diente del axis y pasa a una rama anterior y una rama posterior al ligamento transverso del atlas. Tenemos una preparada anatómica, una radiografía con los vasos sanguíneos llenos de material radiopaco, tipo ovario. Cómo va subiendo otra vez la tercera rama de la vertebral y cómo baja la arteria occipital para formar una anastomosis entre estas dos,
para el complejo atlantoaxoideo. Aquí vemos un preparado anatómico, un corte axial de un preparado, donde vemos esto es anterior, hacia acá es posterior, lateral, y esto medial, ¿no? Aquí vemos el diente del axis, cómo recibe su circulación. Pero esta imagen la puse para que observemos esta porción, que es el ligamento transverso del atlas. Este ligamento transverso del atlas, vamos a ver que su circulación posterior se encuentra mayor contribuida que en comparación a su porción anterior, ¿no? Su porción anterior tiene menor irrigación. Aquí vamos a ver una fotografía, un corte coronal de una radiografía con su material radiopaco rellenando las arterias. Aquí la puse para que veamos cómo en el puro unión del centrum de C2 con el centrum de C1, que sería el diente y el cuerpo del axis, como en el puro medio está una región que está menos vascularizada, que en ocasiones esto genera que no se osifique de manera adecuada el diente del axis y nos podemos confundir pensando que hay una fractura del diente del axis. Aquí vemos una fotografía de una radiografía de un corte axial de una vértebra cervical. Como vemos aquí dentro de la apófisis transversa, este agujero vertebral circulando la arteria vertebral, volando sus ramas mediales, laterales y hacia posterior. Ahora hablando de la circulación torácica. La circulación torácica vamos a dividirla en una región anterior, una región superior, una región inferior. La región superior se encuentra limitado por la unión cérvico-torácica. Habíamos hablado que existían troncos aquí derivados de la subclavia, troncos como el tronco costo-cervical, señalado con esta flecha, en el cual nos va a dar una arteria importante, que sería esta de aquí. Esta arteria va a ser la arteria intercostal suprema. Dijimos que la arteria intercostal suprema nos origina en los primeros 2 a 3 segmentos intercostales, que van a ser las arterias segmentarias de esas regiones. También van a contribuirnos el tronco cervical con pequeñas ramas hacia posterior. Esta es una fotografía, viste una situación anterolateral de un preparado anatómico de la unión cervicotorácica. Ahora vemos acá, en la región torácica, en la aorta, vamos a ver ramas directas en una situación dorsolateral, que van a ser las ramas intercostales posteriores. Vamos a ver que las primeras ramas intercostales ascienden y a medida que va descendiendo la aorta, ya van saliendo a una situación más horizontal. Estos son preparados anatómicos en los cuales se inyectó de resina de Potsi las arterias y se realizó una disección. En esta disección pues, vemos cómo entran esas arterias intercostales que dijimos que tenían sus dos ramas, ¿no? Su rama lateral o intercostal y su rama dorsomedial, que se encontraría como ya una rama radículo-medular. Aquí vemos cómo nos apoya estas arterias intercostales en formar el plexo arterial anterior. Como vimos, en la región cervical está más desarrollado por la propia musculatura cervical anterior profunda, que en comparación aquí en la torácica, por su pobre movimiento en relación a tener una musculatura vertebral anterior, pues menor en comparación a la cervical, ¿no? Aquí vemos cómo se asoman las arterias subclavias con sus troncos, el tronco costocervical, el tronco tirocervical, el tronco, bueno, la arteria vertebral que se encontraría más hacia dorsal dirigiéndose hacia C6. Aquí hay una radiografía dentro de las arterias segmentarias de la aorta, las intercostales, vamos a encontrar una arteria segmentaria que nos va a contribuir mucho a la circulación de la médula espinal. Esta arteria vamos a llamarla arteria radicular magna. En esta imagen vamos a ver un preparado, una radiografía con los vasos sanguíneos rellenos de bario, en el cual vemos esta arteria que deriva principalmente del lado izquierdo, entre T8 y T12. Más adelante vamos a hablar más de eso. Pero esta imagen la puse para que veamos cómo aquí se encuentra
la circulación, la anastomosis retrocorpórea, formando los rombos diamantes que habíamos hablado. Y en un preparado, en un estudio, pues se ha estudiado bastante esta arteria radicular magna. Vamos a hablar más de este estudio más adelante. Aquí vemos ahora la circulación lumbosacra. La circulación lumbosacra está determinada a través de las ramas de la última rama de la aorta, o mejor dicho, la continuación de la aorta, que vamos a conocerla como sacra media. Esta sacra media es esta pequeña ramita que nace aquí de la bifurcación de la aorta, de sus arterias ilíacas. Y vamos a ver que son 4 arterias lumbares, y esta última, que es la sacra media, va a formarnos o ayudar a formarnos arterias de circulación sacra. Aquí vemos cómo la aorta se bifurca en las arterias ilíacas. Inmediatamente, justamente en una situación anterior a C1, se vuelve a bifurcar en sus ramas ilíaca interna y ilíaca externa. Esta ilíaca interna o hipogástrica va a ayudarnos en la circulación de la región sacra a través de las arterias sacras laterales. Entre la sacra media y las sacras laterales van a formar las arterias segmentarias de esta región. Acá a la derecha vemos un preparado de Spateholz, que era el preparado que hemos hablado de transiluminiscencia de tejidos, en el cual se rellena de micropaco o vario las arterias. Cómo va a una situación dorsolateral estas arterias, que son las arterias lumbares, cómo se dirigen hacia la dorsal, cómo van lanzando vasos nutricios, recordamos, hacia los cuerpos vertebrales, que serían los vasos metafisiarios, los vasos ecuatoriales. Y pues vemos aquí toda la circulación de la anastomósica tanto anterior como lateral, retrocorpóreo. Aquí vemos un preparado anatómico con inyección de látex de los vasos sanguíneos, en donde vemos en un corte sagital cómo entran estas arterias lumbares al canal espinal y lanzan sus ramos, ¿no? Aquí vemos el preparado, cómo aquí está la sacra media, cómo va lanzando sus contribuciones al plexo anastomósico anterior en la curvatura anterior del sacrum, cómo va rodeando aquí los agujeros sacros junto con las sacras laterales, que son ramas de las ilíacas internas, para formar todo este complejo arterial anastomósico, ¿no? Aquí a la izquierda vemos una radiografía de un preparado anatómico relleno de varios las arterias, en el cual nos mencionan varias. Aquí vemos cómo va bajando a través de la bifurcación de la aorta la arteria sacra media, que es la continuación de la aorta. Acá hacia lateral vemos ramas de la ilíaca interna, cómo van a lanzarnos las sacras laterales, como vemos aquí que se continúa, así como también va a contribuirnos en la porción más inferior, acercándonos a la región coccigia, la arteria pudenda, ¿no? Acá vemos cómo la sacra lateral va contribuyendo alrededor de los forámenes sacros, las redes anastomósicas segmentarias, terminando en este pequeño consolidación en la punta del coxis, que vamos a conocerlo como cuerpo coccigio. Aquí vemos una radiografía lateral de un preparado anatómico que está relleno igual con vario, en el cual vemos cómo después de lanzar sus ramas mediales, aquí las arterias dorsomediales de las segmentarias lumbares, cómo se continúa hacia posterior de las arterias dorsales para formar los plexos venosos retrolaminares para irrigar toda la columna vertebral, toda la musculatura paraespinal, perdón. A la derecha vemos una columna lumbar, un preparado de Spateholz, que es un preparado de luminiscencia, en el cual vemos una situación posterior de la columna lumbar, donde vemos las apófisis espinosas en el medio, las apófisis articulares o sigapofisiarias de la columna, como entre ellas dos se encuentra este plexo arterial. Cuando nosotros hacemos los abordajes posteriores para abrir las láminas, pues nos encontramos con toda esta irrigación, que es bastante rica para formar el plexo arterial retrolaminar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la médula espinal. Aquí la médula espinal, ya después de lanzar sus ramas contribuyentes de la región
epidural, de la región de los arcos neurales, de la región de los cuerpos vertebrales, vamos a ver que estas arterias segmentarias van a alimentar la circulación de la médula espinal. Como hemos hablado, la médula espinal vamos a dividir su circulación en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, a través del surco longitudinal anterior, medio, vamos a encontrar ese surco con la arteria espinal anterior, solamente una, con sus diversas contribuyentes. Mientras que en la región dorsal vamos a encontrar dos troncos. Los dos troncos posteriores a través del surco dorsolateral, justamente a un lado de las raíces nerviosas. Entonces, las arterias, las arterias de la médula espinal, vamos a dividirlo en tres sistemas, ¿no? Volvemos al sistema de la subclavia, vamos al sistema de la aorta y vamos al sistema de la ilíaca interna. La arteria subclavia, a través de sus arterias costocervicales, tirocervicales y vertebrales, van a lanzar las segmentarias que van a alimentar el sistema cervical. En la región torácica media, vamos a ver que las intercostales y lumbares, vamos a encontrar la circulación de ellos, ¿no? Y de la ilíaca interna va a lanzar sus arterias iliolumbares y sacrolaterales para lanzar las segmentarias correspondientes de los mismos forámenes, ¿no? Estas circulaciones o estas zonas o sistemas de la médula espinal dejan vulnerables regiones de la médula. Estas regiones de la médula las vamos a encontrar a nivel de T1, T4 y L1, menciona la FIFI, en donde vamos a encontrar que una disminución abrupta de la circulación, vamos a encontrar más afectada, ¿no? Esas regiones de la médula espinal. Ahora, tanto la circulación anterior como posterior tenemos arterias alimenticias o arterias contribuyentes. La circulación anterior tiene menor número de contribuyentes en comparación a la posterior. La región vertebral, vamos a encontrar que hay de 3 a 4 arterias segmentarias que van a contribuir a la circulación anterior, mientras que la región posterior de 4 a 5. La región de la subclavia de 0 a 1, en comparación a la posterior de 1 a 2. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que la circulación posterior tiene mayor contribuyentes que en la región anterior, más sin embargo la región anterior contribuye en mayor medida a la irrigación de la médula, dado que 2/3 partes de la médula espinal corresponde a la circulación de la arteria espinal anterior, en contraparte 1/3 de la médula espinal que corresponde a la circulación posterior. Entonces, aquí vemos un preparado Spatterholes, que es un preparado de transluminiscencia, el cual se rellena con látex o material radiopaco tipo bario, las arterias. Esta es una vista anterior de la médula espinal, en el cual vemos esta arteria que vemos aquí, que tiene forma de pincha de cabello, que vamos a encontrarla con el nombre de radicular magna. Esta arteria radicular magna tiene dos ramas, una rama inferior y una rama superior. Esta es una vista posterior, en la cual vemos las dos arterias, los dos troncos espinales posteriores a través del surco dorsolateral de la médula espinal, como va bajando y subiendo, ¿no? Vamos a hablar más de la radicular magna, que es un preparado radiopaco, el cual se inyectó con varios las arterias. Como vemos, la arteria espinal anterior, que hemos dicho que no se encuentra solamente un solo vasito, sino que pueden ser 2, 3 vasos sanguíneos, dependiendo. Y que las arterias segmentarias, algunos están contribuyendo en mayor o menor medida. Y volvemos a ver esta imagen en forma de pincho de cabello, con su rama ascendente y descendente. Como vemos, la descendente de un calibre mucho mayor que la porción ascendente. Un preparado anatómico, vemos la misma tipo de preparado, una radiografía, pero ahora en una vista posterior, como esta arteria viene, la radicular magna, sube, asciende y forma esta imagen. Esta imagen es la característica de la radicular magna, la imagen en pincho de cabello o hairpin. Como aquí la circulación posterior está, la vista posterior está mayor alimentada o ramos alimentados de la circulación posterior, pues los troncos posteriores y el surco dorsolateral. Ahora bien, ¿cómo se irriga la médula espinal? Vamos a dividirlo en dos sistemas, un sistema centrípeto y un sistema centrífugo. El sistema centrípeto tiene que ver de la periferia hacia el centro,
Esto vamos a encontrar que hay una red anastomósica pial por debajo de la subpía. Recordamos que era diferente la capa íntima de la epipía, ¿no? Debajo de la epipía está el espacio subpial, que es este espacio donde se encontrarían las arterias de la médula espinal. Vamos a ver que este sistema centrípeto está contribuido principalmente por la circulación posterior, por la circulación de los troncos posteriores y a través de los surcos dorsolaterales, que correspondería a 1/3 de la circulación. Aquí este sistema arterial pial permite o lanza unas ramas perforantes. Vemos el esquema, cómo va lanzando sus ramas perforantes del sistema posterior, que forma este plexo arterial, mientras que el sistema centrífugo corresponde a la circulación del tronco anterior, de la arteria espinal. Como este tronco se mete a través del surco longitudinal medio anterior y nos irriga 2/3 de la médula espinal, que serían los cordones anteriores, los cordones laterales y la mayor parte de la sustancia gris, que será la asta gris anterior, el surco, el conducto central y los cuernos intermedios laterales, y una pequeña porción de la asta gris posterior hasta la sustancia de Clark. Entonces, la arteria espinal anterior es la principal irrigación de la médula espinal. Vamos a encontrar que esta arteria espinal anterior, a medida que va por regiones, va lanzando diversas ramas. Vamos a encontrar que a nivel cervical, por cada centímetro, esa arteria espinal anterior va a lanzar 3 a 8. En el torácico, de 2 a 6, mientras que en el lumbar es donde lanza mayor cantidad de ramas por centímetro. Vamos a encontrar de 5 a 12. Entonces, de esta circulación de la médula espinal encontramos ciertas situaciones especiales, como la arteria radicular magna, aquí en la situación del cono medular y en las raíces nerviosas. Entonces, aquí vemos un preparado de Spacerholz, cómo va ingresando esta arteria a una vista anterior también, cómo va lanzando sus arterias, esta arteria espinal anterior, que son numerosas, y va a ser la principal irrigación de la médula espinal. Dijimos 2/3. Acá en inferior vemos un preparado igual de Spacerholz, una transiluminiscencia del sistema venoso ahora, en el cual se rellenó de látex en el lado izquierdo y el lado derecho es una radiografía. Aquí en el lado izquierdo vemos cómo el sistema venoso está mucho más amplio, las anastomosis entre el sistema anterior y posterior que en comparación las arteriales. Y si vemos unas anastomosis reales, como vemos aquí en la imagen de la derecha, cómo se comunican alrededor del conducto central. Y en comparación a las arterias, aquí en caso de las venas, la circulación posterior está más desarrollada que la circulación anterior. Y vemos cómo estas van a irrigar a través de los plexos venosos internos, que habíamos hablado. Los plexos venosos internos son 2, anterior y posterior, hacia la circulación ya sea lumbar, torácica, como es el sistema ácido, semiácidos, o la porción cervical, a través de las arterias yugulares, o en el caso de la circulación, de la articulación atlantoideal, vemos que aquí está drena a través de una vena, de la vena faríngea ascendente. Entonces, eso permite una comunicación, como dijimos, no tienen como tal una dirección ya determinada por valvas, sino más bien va a haber una comunicación. En el caso del drenaje venoso, de la circulación cervical, de la unión axo-atloidea, vamos a ver que en situaciones infecciosas, en muy poco porcentaje puede dar lugar un síndrome que se llama síndrome de Grisel, en el cual se da una subluxación de la articulación atlantoaxoidea. Esto tratando de explicar que después de un proceso infeccioso de vías aéreas superiores puede generar dolor cervical gracias a una subluxación atlantoaxoidea, por el síndrome de Grisel que se llama, es por ese tipo de comunicación que se da entre la porción cervical y la porción orofaringea. Ahora, hablando de la arteria radicular magna, esta arteria radicular magna tiene otros nombres. Vamos a encontrarlos como nombres arteria de la intumescencia lumbar o arteria intumescentia lumbalis o arteria de Adamkiewicz, que a finales de 1800 la describió. ¿Dónde vamos a encontrar esta origen de la arteria?
Esta es la literatura del Rodman, en el cual 75% de las ocasiones van a ser entre T9 y T12, según la FIFI, T8, T12, mientras que en ocasiones pueden hacer más abajo, un 10%, de L1 a L2, o más arriba, un 15% de T5 a T8. Este es un artículo sacado de un artículo de anatomía quirúrgica, ahí puse la bibliografía, en el cual hay diversos estudios, se ha estudiado muchas veces, tanto en cadáveres o estudios de imagen, donde se determina el origen. Todos ellos, como habíamos dicho en la literatura que encontramos, se originan entre T8 y T12, diferiendo un poco uno de otro. Y de entre ellas, de un 60 a un 80% van a ser del lado izquierdo. Aquí vemos cuáles son los hallazgos de cada uno de estos estudios, donde encontraron normalmente mayor ellos. Por ejemplo, aquí en este estudio de 102 cadáveres, encontraron que de T9 a T11, 67% de las veces le encontraron naciendo en esos niveles. Por ejemplo, otro estudio grande como es esto, en los escáneres por una resonancia magnética, encontraron que de T9 a T11, igual, 85% de las veces. Y en este caso, 95% de las veces nació del lado izquierdo. Entonces, nosotros intraoperatoriamente, ¿cómo podemos ver? O en un estudio de imagen, la arteria radicular magna. Esta arteria radicular magna vimos que tiene este aspecto de pincho de cabello, el cual tiene una rama ascendente y una rama descendente. Vemos que la rama ascendente es de menor tamaño que la descendente. De hecho, vamos a ver que la resistencia al flujo del ascendente en comparación al inferior es 50 veces más que la ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que la contribución de la arteria radicular magna a su porción ascendente de la médula espinal es muy poca a comparación de la inferior. Dado que esta radicular magna principalmente va a irrigarnos la intumescencia lumbar, o sea, del plexo lumbosacro que se dirige a la extremidad inferiores. Ahora bien, si nosotros cortáramos esta arteria radicular magna, encontramos que ¿por qué tiene esta predisposición a la circulación? Esto se da primero por el calibre y segundo porque se forman unos cojinetes de la capa muscular de esta arteria que forman el puro origen del ascendente, que en situaciones de estrés, situaciones vasoconstrictoras, puede llegar a disminuir su calibre y esto ocasiona el aumento de la resistencia del flujo. Ahora bien, hablando del cono medular, en el cono medular va a suceder algo interesante. Se van a encontrar una anastomosis arterial entre los troncos anteriores y los troncos posteriores y van a formar una estructura que la conocemos como asa anastomósica del cono medular o anastomosis cruzada del cono medular. Aquí vamos a encontrar preparados anatómicos, estos dos del medio, que son preparados de Spasterholz, donde vemos que están rellenos por vario, donde vemos cómo se comunican las arterias posteriores con la anterior, aquí en el cono medular. Esta es una situación anterior, esta es una situación lateral. Aquí vemos cómo se unen ambas aquí en el cono medular, y se continúa con una arteria, la arteria del filum terminal que lo acompaña. Y vamos a ver que las arterias de la cola, que los nervios de la cola del caballo, muchos de ellos traen consigo circulación, ¿sí? Que podemos aquí verla en esta fotografía intraoperatoria, pues se abrió la dura madre, y aquí está señalando cómo va bajando a través del filum terminal esta arteria, ¿no? Al final del cono medular. Aquí vemos las arterias, que a las raíces nerviosas del cono medular, de la cola del caballo, y cómo va subiendo con ellas, arterias radiculares. Bueno, acá este esquema lo puse para que veamos las diferentes configuraciones del cono medular, que en pocas ocasiones no se logra observar esta anastomosis, ¿no? Pero casi siempre se observa esta anastomosis cruzada o cruzata entre el sistema arterial anterior y posterior de la médula espinal. Ahora bien, las raíces espinales, ¿cómo se irrigan? En la literatura vamos a encontrar que el 50%, según Rodman, se irrigan a través de difusión pasiva del líquido cefalorraquídeo que rodea a estas raíces nerviosas. Ahora bien, estas arterias que irrigan las raíces nerviosas, vamos a llamarlas radiculares, que son pequeñas anastomosis entre la circulación anterior
para la circulación del radicular medular con las raíces nerviosas. Pero sucede algo interesante a nivel de las raíces lumbosacras, donde encontramos la cola del caballo. Esta cola del caballo, por su longitud, tiene una disposición anatómica diferente. Tenemos un preparado anatómico donde vemos que forman estas espirales, las arterias, que se llaman arterias espirales o coils, el cual nos ayuda a que en el momento que se estiran algunos nervios, se estiren junto con ellos. Vamos a ver que en comparación de las venas, que siempre encontramos que van alrededor de las arterias, en el caso de las raíces nerviosas no las acompañan, sino forman una circulación alterna, ¿no? Aquí en este preparado vemos en este esquema cómo está el conjunto pie aracnoides con el espacio aracnoideo rodeando las vainas nerviosas, el cual, pues como dijimos, de un 50 a 35% de la nutrición de estas raíces está dado por el líquido cefalorraquídeo y una pequeña parte por la circulación sanguínea. Entonces, un área de isquemia con una masa ocupativa de las regiones de los forámenes intravertebrales que comprimen las raíces nerviosas van a provocar una isquemia de las raíces y eso genera el dolor, no como tal un infarto, sino más bien un dolor. Y este dolor se puede exacerbar por maniobras, por ejemplo, una maniobra de Valsalva que aumenta la presión de las capilares, de los vasos sanguíneos venosos, aumenta el espacio epidural y por consiguiente aumenta la presión sobre las raíces nerviosas y eso genera el dolor neurogénico. También se habla que los pacientes que tienen fallas cardíacas congestivas derechas, que tienen un aumento de la precarga, un aumento de la compliancia venosa, pueden llegar a desarrollar dolor neurogénico, dado que comprimen o comprometen la circulación de las raíces nerviosas y eso genera el dolor neurogénico propiamente dicho. Aquí vemos cómo está la circulación venosa alrededor de las arterias en forma de estos coils que dijimos, estas espirales que permiten la elongación de las vainas de los fascículos de los nervios lumbosacros de la cola de caballo. Y pues, bueno, como conclusión, tenemos que ver que la circulación arterial como tal no está tan desarrollada en comparación como la venosa, y que sí está bien desarrollada, que no se encuentra tan afectada en caso de una trombosis venosa. Sin embargo, un clampeo de la arteria aorta torácica que compromete la circulación, por ejemplo, de la Denkiewicz, pues sí se va a ver bastante afectado, ¿no? Donde vemos que solamente vamos a ver una circulación colateral adecuada en un 25% de los individuos, dado que dos segmentos espinales se encuentran conectados por anastomosis verticales, solamente 25%, y si hablamos más de dos segmentos, solamente en un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la circulación arterial de la médula por los segmentos metaméricos y su regresión, pues se encuentra muy pobre en comparación a la situación venosa, porque la anastomosis venosa es mejor que la arterial en la situación de la médula espinal. Y pues sería todo por el día de hoy que traigo con ustedes. No sé si alguien tiene algún ¿Cortaste la comentario. grabación? ¿Eh? Que si ya cortaste la grabación.